El camino a la batalla, nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimientos y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde, que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierde sin saber que hay una fuente. Así es, se pierde mucha gente sin saber. ¿Por qué no acercarse a Dios y tus problemas se solucionarán por toda una eternidad? Seguimos con la Nuevos Creyentes, clase número 6. El hábito de orar. El concepto, ¿qué significa orar? Orar es tener una comunicación directa con Dios. La oración no es hablar con la conciencia, es hablar con el Dios Todopoderoso, el cual escucha desde los cielos y está dispuesto a responder nuestra petición de acuerdo a su voluntad. ¿Qué es la oración? La oración es la comunicación con Dios, es decir, es el medio a través del cual hablamos con Dios. La oración incluye la adoración, la acción de gracias, la confesión y la petición. Pueden verlo en el modelo del Padre Nuestro para que lo lean. Orar a Dios es el privilegio y deber de toda persona. Es el acercamiento del alma a Dios en comunión espiritual con los siguientes propósitos: para adorarle y alabarle, para darle gracias por sus incontables bendiciones y bondades, para pedir a Dios por nuestras necesidades, para interceder a favor de otras personas. La oración se hace a Dios, la oración se hace al nombre de Jesús, o en el nombre de Jesús. La oración se hace en el poder del Espíritu Santo, la oración se hace con el entendimiento. ¿Cómo orar? El mejor modelo bíblico de oración fue entregado por nuestro Señor y amado Señor Jesucristo, y lo podemos dividir en las siguientes partes: exaltación del nombre de Dios, adorándole y proclamándole su santidad; expresión del anhelo del establecimiento del reino de Dios en la tierra a través de nuestras vidas y de la segunda venida de Cristo; confesión de nuestras peticiones materiales y espirituales; petición por el pan material y el alimento espiritual; ruego por el perdón de Dios relacionado con santificación permanente; confesión de nuestro amor por el hermano y el prójimo. Para perdonar es necesario amar; petición de cobertura espiritual; reafirmación de la grandeza, soberanía y autoridad de Dios. Es importante hacer notar, todo lo anterior debe estar no solo en nuestros labios, sino que principalmente en nuestro corazón. Es en ese lugar, en el corazón, es donde debe haber adoración a nuestro Dios, donde debe haber amor y perdón hacia nuestros hermanos y prójimos, donde debe haber deseo de sustento espiritual y de que la segunda venida de Cristo está cercana. También es bueno recordar que Dios solo admite las peticiones hechas de manera íntegra, por lo cual, si nuestra condición al orar no es de integridad, es bueno que podamos pedir perdón a Dios por nuestro pecado, buscar restauración y luego plantearle al Señor nuestras peticiones. Si lo que afecta a nuestra integridad es alguna enemistad o problema con algún hermano, es necesario que lo anterior adicionemos una conversación con el hermano para buscar la forma de solucionar el entredicho, perdonando y pidiendo perdón, aun cuando nosotros no fuésemos los causantes de la tal dificultad. La respuesta de Dios a nuestras peticiones. En primer lugar, es necesario recordar que la oración, como ya hemos analizado, no es sinónimo de peticiones, sino que las peticiones son una parte de la oración. Sin embargo, Dios sabe de nuestra necesidad de pedir y nos ha enseñado que la manera adecuada de pedir es a través de una oración íntegra. Si nuestra oración ha sido realizada en integridad, la oración se ha realizado posterior a un clamor de arrepentimiento en el caso de que sea necesario. Podemos esperar 3 respuestas de parte de nuestro Dios: sí, no o espera. En el libro de Jeremías, capítulo 3, 33, versículo 3,
Dios nos promete una respuesta a nuestra oración, pero no nos promete una respuesta afirmativa a nuestra oración. Dios puede enseñarnos a través de cualquiera de las tres respuestas que nos entregue, ya que de esta forma podremos saber si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a nuestra propia voluntad, o bien lo hacemos en concordancia o no con el tiempo de Dios. Al pedir oración, cualquier cosa debemos recordar que Dios, nuestro Padre Celestial, está más interesado que nosotros mismos en que nuestras necesidades materiales sean satisfechas, ya que Él tiene cuidado de nosotros. Sin embargo, nuestro afán no debe estar en lo material, sino que nuestro deseo siempre debe ser una bendición espiritual sobreabundante, porque de esta forma agradamos a Dios y solo a través de este deseo podemos tener certeza que las bendiciones materiales serán añadidas por Dios de manera justa y en el tiempo indicado. Nuestra mira siempre debe estar en el reino de Dios y su justicia. También es importante tener la plena certeza que si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, repito, si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él responderá de manera afirmativa nuestra petición. Esto implica que nuestra petición debe ser hecha con fe. El ejemplo es Jesús. En el libro de Mateo capítulo 26, versículos del 51 al 54, para que lo lean, nos ilustra de manera clara que nuestras peticiones deben estar de acuerdo a la voluntad soberana que Dios tiene para nuestras vidas. En el momento de su aflicción, Jesucristo pudo haber pedido a Dios con fe y de acuerdo a su propia voluntad, lo cual habría significado no haber ido a la cruz del Calvario a sufrir durante 6 horas. Él pudo haber solicitado a Dios una legión de ángeles y haber acabado con todos aquellos que en ese momento procuraban su muerte, tanto hombres como demonios. Sin embargo, Él pidió siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Él dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Gracias al amor que por nosotros tuvo Jesucristo y a su sometimiento a la voluntad perfecta de Dios, es que hoy tú y yo podemos ser salvos. De esta forma es necesario que no olvides el pedir de acuerdo a la voluntad de Dios y someterte a la respuesta que Dios entrega a tu petición en relación con cada una de las áreas de tu vida, ya que lo único que es perfecto para tu vida es la voluntad de Dios. Y en el único lugar en el que tú encajas o encajarás de manera perfecta es en el que Dios ha preparado para ti, tanto en la obra de Dios como en el mundo. Si deseas casarte y formar una familia, pídelo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si deseas estudiar una profesión o ejercer un oficio, pídelo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si deseas un lugar en el cuerpo de Cristo, pídelo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si la respuesta a tu petición es sí, entonces actúa con la seguridad con que actuó Cristo a ir a la cruz del Calvario por ti y por mí. Si la respuesta a tu petición es espera, entonces actúa con paciencia con que actuó Cristo mientras fue escupido por ti y por mí. Si la respuesta a tu petición es no, entonces actúa con la obediencia con que Cristo actuó al negarse a sí mismo e ir a la cruz para morir por ti y por mí. Mi compromiso. Es importante motivar a los discípulos a realizar un compromiso en cuanto a la oración diaria. Evalúe la realidad de su grupo de discipulado, guíelos en cuanto a orar, que no sea en un horario en que ellos saben que se quedan dormidos. Amén, que Dios los bendiga. Jamás pensé que alguien me amara así, que no importando mis flaquezas, se
era por mí, sin nada más, tú me dijiste ven. Que Dios te bendiga, hermano. Tu lugar Buenas está tardes. en Hasta la próxima. mesa. Un beso de aquí con la pastora Patricia Moya. Mi condición. Amén. Que Dios lo bendiga. Chao.